hermanos, Dios les bendiga grandemente. ¿Cuántos estamos gozosos de estar aquí en este lugar? Sabe, Dios es bueno y Él desea de todo corazón, ¿verdad? Que nosotros le busquemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y sabe, hoy precisamente, mientras meditaba en la palabra que el Señor ha puesto para nosotros el día de hoy, pensaba lo siguiente, ¿verdad? Pensaba lo siguiente en vista de tantas noticias que hoy en día se han suscitado en el mundo y principalmente en nuestro país, que es donde nosotros tenemos que tener una mayor preocupación por lo que está pasando en nuestro país. Déjeme compartirle algo antes de que leamos la palabra de Dios. Y quiero compartirle algo que publiqué hace poco aquí en el Facebook y principalmente lo compartí porque me llamó mucho la atención lo siguiente, ¿verdad? Mire, primeramente fue esto y ahorita leo lo otro, ¿verdad? Que compartí. Dice, amados, en el arranque del periodo de sesiones de la Cámara de Diputados en México, el diputado transexual Salma Loevano, que ya ganó 2 juicios para que se le dé trato de mujer, ha propuesto una iniciativa para reformar la ley de asociaciones religiosas y penalizar a ministros de culto o iglesias por ejercer actos de discriminación con motivos de la identidad sexual o expresión de género de las personas. Con este dictamen, lo que buscan es acallar a la iglesia, a pesar de que para constituirse como asociación religiosa se entrega el cuerpo de doctrina, es decir, ya el Estado tiene conocimiento previo de que la base de la doctrina de las iglesias es la Biblia. ¿Cómo ahora pretendería quitar de las páginas de la Biblia lo que dice acerca de la homosexualidad? Por otra parte, no hay que perder de vista que Salma Loevano ya ganó 2 juicios contra Gabriel Cuadri, también diputado federal, y que a pesar del fuero constitucional fue condenado a publicar la sentencia en sus redes sociales, a pedir una disculpa pública, a tomar clases de sensibilización de nuevas masculinidades y a quedar inscrito en una lista de transgresores por 2 años, de manera que si reinciden actitudes homofóbicas, lesfóbicas o transfóbicas, perdería sus derechos políticos y podría recibir sanciones hasta de cárcel a pesar de su fuero constitucional. También hay que considerar que lo que estamos viendo es un ataque directo al Estado laico, es decir, el Estado está dejando de ser neutral, sino que pretende dictaminar sobre un pensamiento único, negando la libertad de conciencia o condicionándola. Vienen momentos de gran oscuridad. Los diputados aliados están preocupados de cómo poder hacer frente a estas iniciativas sin que sean objeto de demandas que les impidan expresarse, y así es que nuevamente quien debe levantarse es la iglesia. Sí, con oración y ayuno, pero también en la acción, levantando la voz y haciéndose presente en las discusiones. Este es el tiempo de la batalla y esta batalla es por el alma de México, ¿verdad? Y este diputado en sus redes sociales puso lo siguiente, ¿verdad? Es necesario obligar a las iglesias a reinterpretar la Biblia y las doctrinas que de ella emanan en un franco atentado a la libertad religiosa y al Estado laico. La iglesia deberá abstenerse de discursos de odio. Y es que algo que, hermanos, no podemos negar es que la palabra de Dios nos habla precisamente de este tipo de prácticas y pues no podemos contradecir lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que está escrito en la Biblia está escrito y punto. Y con esto, ¿verdad? Déjeme llevarle a la escritura. Vayamos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 5, versículo número 20. Y yo quisiera comenzar con esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo definimos lo que es bueno y cómo definimos lo que es malo? ¿Verdad? ¿Cómo podemos definirlo? Porque este personaje, al menos, ¿verdad? A su punto de vista, considera malo el hecho de que las iglesias hablemos, ¿verdad?, acerca de la homosexualidad, acerca del lesbianismo y acerca de que esas prácticas, ¿verdad?, son aborrecibles a los ojos de Dios. Pero este personaje dice, ¿verdad?, que
eso es un discurso de odio en contra de ellos. Y quiere, ¿verdad?, de alguna manera iniciar una iniciativa dentro de la Cámara de Diputados para que después, ¿verdad?, nuestra Constitución sea alterada y entonces seamos objeto de que no podamos expresar libremente lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Se da cuenta cómo la iglesia tenemos que comenzar en esta guerra espiritual? Porque esta es una guerra espiritual, hermanos. No solo se trata de una guerra de poderes, se trata de una guerra espiritual en la cual lo único que vemos, ¿verdad?, es la manifestación de una gracia mayor de Cristo sobre nuestras vidas, porque todas estas cosas, dijo Jesús, que deberían de acontecer. Y ya estamos en ese tiempo, ¿sí? Así que, hermanos, iglesia, ¿verdad?, no nos durmamos ante esta situación. No estemos ajenos, ¿verdad?, a estas cosas que están aconteciendo y de las cuales tenemos que tener cuidado. Dice Isaías, capítulo 5, verso 20 y 21. Dice, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno ¿qué? Malo, ¿sí? De los que llaman ¿qué? A lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿sí? Porque ahora es bueno que dos hombres se casen entre sí. Ahora es bueno que dos mujeres se casen entre sí. Ahora es bueno, ¿verdad?, que dos hombres adopten a un hijo para constituirlo como el hijo de esa pareja. O que dos mujeres adopten a una hija para constituirla como hija de esa pareja. ¿Sí? Y dice lo siguiente, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ¿verdad? Verso 21. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen que inteligentes. ¿Sí? Porque se supone que ahora estas personas, ¿verdad?, son inteligentes en ese sentido. Oremos a Dios. Cierre sus ojos un momento. Padre, te pedimos que en esta tarde abra nuestro entendimiento, abra nuestro pensamiento y que tu palabra, Señor, nos ministre en este momento. Dios, estamos en tus manos y creemos, Padre, que es tiempo de que la iglesia se levante y haga frente a las demandas de este mundo. Es tiempo de que seamos llamados a obedecer con mayor celo, con mayor anhelo, con mayor ahínco tu palabra y que pongamos por obra, Señor, lo que en ella está escrita. Te pedimos en el nombre de Jesús que en este momento tu palabra nos hable y podamos tener perfectamente claro que hemos sido llamados a obedecerla para hacerle frente a este mundo. La Escritura dice que no nos conformemos a las costumbres de este mundo, sino que más bien renovemos el espíritu de nuestro entendimiento, porque de esa manera podremos comprobar cuál es tu perfecta voluntad, la cual es buena y es agradable. Ayúdanos, Señor, y permite que tu palabra hoy alumbre nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Déjeme ponerle en antecedente. El cristianismo, ¿verdad?, siempre ha vivido en una profunda tensión con el mundo. O sea, esto no es nuevo. ¿Sí? Esto que está pasando no es nuevo. Esto siempre ha sucedido, ¿verdad?, desde tiempos ancestrales. Y la iglesia, desde los tiempos de nuestro Señor Jesús, desde los tiempos de los apóstoles, ¿verdad?, han sufrido los embates de una oposición febril que pronto se convirtió en algo sangriento, ¿verdad? O sea, si vamos a la historia nos relata cómo hubo persecución en contra de los cristianos durante la época del Imperio Romano. Y no fueron solamente unos cuantos años, fueron siglos de acoso ocasional y cada vez de una forma más amplia, continua y cruel. Y en este sentido, déjeme decirle lo que la Enciclopedia Británica dice acerca de este aspecto. La causa fundamental, escúchelo bien, la causa fundamental de la persecución era el rechazo de los cristianos por objeción de conciencia, escúchelo bien, por objeción de conciencia. ¿Pero conciencia qué? A los dioses paganos del Imperio Romano. Recordemos que en los años en que nuestro Señor Jesús nació en esta tierra, el Imperio Romano dominaba el mundo antiguo. ¿Sí? El Imperio Romano dominaba el mundo antiguo. Y entonces, la objeción por la cual los cristianos empezaron a ser perseguidos era porque ellos no estaban dispuestos
a obedecer a los dioses paganos del Imperio Romano. Por eso dice claramente aquí, ¿verdad?, la Enciclopedia Británica. La persecución, ¿verdad?, o la causa fundamental de la persecución era el rechazo a los cristianos por objeción de conciencia a los dioses, cuyo favor se creía que había traído el éxito al imperio. En los siglos segundo y tercero, los cristianos podían ser objeto de una desagradable atención. La violencia contra ellos podría ser precipitada por una mala cosecha, un ataque bárbaro o un festival público del culto al emperador. Pero escúchelo bien. Sin embargo, las persecuciones organizadas en todo el imperio ocurrieron en momentos de extrema crisis y como respuesta al crecimiento de la fe. Recordemos que en los primeros años de los apóstoles, ¿verdad?, la iglesia comenzó a ser perseguida. Y hermanos, no estamos lejos de que nuevamente entremos en esa situación, de comenzar a ser perseguidos por causa de nuestra fe. Pero aquí lo vital es cómo vamos a responder nosotros ante esa persecución. Y mire, no me lo tome a mal, ¿verdad? O sea, yo no estoy en contra de la vacuna, ¿verdad?, para el COVID. Si usted se la puso, qué bueno. Pero fíjese nada más cómo de alguna manera los gobiernos, ¿sí?, obligaron a la humanidad, ¿sí?, a que hiciera algo que ellos querían. Porque así fue. Es que si no te la pones no puedes viajar. Si no te la pones no puedes entrar a tal lugar. Si no la tienes no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Es más, te vamos a correr del trabajo si no la tienes. Y digo, o sea, yo no me aparto de eso, hermanos. Ok, quien se la haya puesto está muy bien. Pero a veces, como en esas cosas simples, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo están nuestras convicciones. Y digo, no es que la vacuna traiga el chip, ¿verdad?, como muchas veces se dijo. Es que ya trae el chip de la bestia. No es cierto. No lo traía. ¿Sí? Pero simple y sencillamente, eso solamente fue un ensayo de lo que está por venir. Porque cuando dice la palabra de Dios que el que no tenga la marca de la bestia no podrá ni comprar ni vender. Imagínense nada más. Y entonces, ¿qué, hermanos? Tendríamos que ceder ante esa situación. Es algo que debemos de reflexionar. Es algo que debemos de reflexionar. Y tenemos que tenerlo bien presente. Porque no dude que esas cosas están por venir y acontecer. Así que solamente quiero situarle 3 puntos importantes en cuanto a esto, ¿verdad? Dios nos dice que hemos sido llamados a obedecer la palabra de Dios frente a las demandas de este mundo. Y el primer punto que quiero abordar con ustedes es lo siguiente, ¿verdad? Nuestra obediencia está vinculada a la redención. Escúchelo bien. Nuestra obediencia está vinculada a la redención. Fíjese, esta objeción de conciencia a los dioses que manifestaban los cristianos durante el tiempo del Imperio Romano no era un mero asunto religioso, cultural, personal o simplemente circunstancial, o sea, no era eso. Negar a los dioses paganos era una de las respuestas de obediencia sacrificada y consciente a las escrituras, la palabra de Dios. ¿Sí? Recuerde que en una ocasión a los apóstoles los encerraron por causa de predicar a Cristo. ¿Sí? Y obviamente, ¿verdad?, al encerrarlos los confrontaron y les dijeron, ¿están dispuestos a dejar de predicar acerca de este hombre, o sea, acerca de Jesús de Nazaret? ¿Y qué ellos dijeron? Para nosotros es más importante obedecer primero ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. ¿Y por qué le digo esto? Porque si esta ley, ¿verdad?, en algún momento, tenemos que estar orando, pero si en algún momento se aprobara, hermanos, es donde tenemos que fijar nuestra postura acerca de esta situación. Y como yo lo digo a veces, llegar hasta las últimas consecuencias. Porque al menos yo lo digo por mí a tono personal. Yo estoy dispuesto a llegar hasta lo último por causa de mi fe. Sí. Pero hermanos, eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que decidir de manera personal e individual. ¿Hasta dónde vamos a llegar? A defender nuestra fe. ¿Hasta qué punto?
Entonces, mire, la demanda de la obediencia irrestricta a la palabra por el pueblo de Dios es visible en los dos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, ¿verdad? Pero es importante que notemos que Dios nos llama a obedecerle, pero esa obediencia no surge de la nada, sino que tiene un punto de partida en la obra redentora de Dios a favor de su pueblo. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 al 25, y vamos a darle lectura para que usted pueda comprender perfectamente bien este primer punto. Recuerde, nuestra obediencia está vinculada a la redención. Fíjese bien lo que dice Deuteronomio 6, 20 al 25, se lo leo. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida, como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos los ha mandado. Así que mire, la realidad de la redención y la entrega de la palabra de Dios son dos elementos que forman parte de la obra misericordiosa de Dios para nuestro favor, el cual va a responder con una obediencia agradecida y fiel, ¿sí? Cuando usted y yo obedecemos a Dios, hermanos, o sea, está implícito. Y sé que a veces, ¿verdad?, esto puede confundir porque a veces decimos, bueno, es que si le está pasando algo malo al hermano, lo más seguro, ¿verdad?, es que anda de desobediente, anda de pecador, ¿sí? Y por eso le pasan esas cosas malas. No, también a las personas que se portan bien les acontecen cosas malas, porque tanto el bien como el mal está en Dios. Y Dios permite, ¿verdad?, que recibamos lo bueno, pero también permite que a veces recibamos lo malo. Pero lo que sí está implícito, y es un hecho, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, estamos perseverando en alguna situación, es evidente que estamos desobedeciendo a la palabra de Dios y como consecuencia vamos a sufrir las consecuencias de nuestras acciones. Amén. Proverbios dice, ¿podrá el hombre poner fuego en su seno o en su pecho sin que sus vestidos ardan? Definitivamente no. ¿Sí? El que está jugando con fuego tarde que temprano, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. El que está jugando con luz y no tiene cuidado tarde que temprano, ¿qué? Se va a electrocutar. Entonces, es evidente, ¿verdad?, que las consecuencias vienen como respuesta a nuestras acciones. ¿Qué tipo de acciones estamos nosotros poniendo en práctica? Porque definitivamente, ¿verdad?, somos redimidos a causa de nuestra obediencia. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 dice, a los que han creído en Él, a los que le recibieron, les ha sido dado el derecho, les ha sido dada la potestad, les ha sido, ¿verdad?, otorgado el que puedan llamarse hijos de Dios. Pero a los que han creído en Él, a los que le han recibido, a los que están perseverando en su nombre. Pero a los que no, ¿verdad?, dice en Juan 3:18, que a los que le han rechazado, ¿sí?, a los que no le han recibido, desde ese momento ya han sido condenados. Entonces, no podemos hacer nada, ¿verdad?, ante una situación en la cual, si nuestra obediencia no está siendo para Dios, definitivamente Él va a permitir que las cosas vengan a nuestra vida como consecuencia a nuestras acciones. Así que mire, en el Nuevo Testamento dice lo siguiente, vayamos a Juan capítulo 14, versículos 23 y 24. Y es que aquí nuestro Señor Jesucristo establece un nuevo paradigma de obediencia a la palabra, pero ¿qué cree? Basado en el amor, más que en el temor, está basado en el amor. Fíjese cómo dice aquí, verso 23 del capítulo 14. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Si usted y yo decimos amar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Guardar su palabra. Y dice, y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Pero mire lo que dice el siguiente verso. El que no me ama, ¿no guarda qué? No guarda mis palabras. Dice ahí la palabra de Dios, el que no me ama no obedece ¿qué? Mis palabras. Dice, pero estas palabras que ustedes oyen
no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Sí? O sea, está muy claro. ¿Sí? El que no me ama, no obedece mis palabras. Si alguien dice amar a Dios, porque mire, es bien fácil a veces preguntar a la gente, bueno, ¿tú crees en Dios? Sí, claro que creo en Dios. ¿Tú crees que Dios te ama? Claro, yo creo que Dios me ama. ¿Y tú amas a Dios? Por supuesto, ¿cómo no voy a amar a Dios si me dio la vida? Pero hermanos, es como cuando a alguien le decimos amar, pero nunca se lo demostramos. Yo le puedo decir a mi esposa que la amo, pero tengo también que demostrárselo. Porque si no se lo demuestro, ella cómo podría interpretar ese amor. Pues me puedes decir que me amas miles de veces, pero demuéstramelo con tus acciones, demuéstramelo con tus atenciones, demuéstramelo siendo fiel, demuéstramelo respetándome, demuéstramelo tratándome bien. Podemos decir te amo. ¿Sí? Hay gente que a veces dice te amo con tal de obtener un beneficio, ¿cierto o no? A veces los que son novios, ¿verdad? Ay, es que si verdaderamente me amas, dame una prueba de tu amor. ¿O no? Así es. Y digo, ¿verdaderamente eso será amor? Ya una vez que aquel obtuvo lo que quería, ya no la va a amar, porque ya obtuvo lo que deseaba. Si en verdad la amara, es más, ni siquiera se atrevería a tocarla hasta que no se casaran bien. ¿No cree? Entonces, tenemos que verlo siempre en perspectiva. Segundo punto, acerca de este llamado que Dios nos hace a obedecer su palabra ante las demandas de este mundo. El segundo punto es que nosotros tenemos una pertinencia eterna de la palabra. Y cuando hablo de pertinencia es de algo que nos pertenece. Fíjese bien. El carácter fundacional de la palabra de Dios es evidente en el sistema judeo-cristiano. Fíjese, si no tuviéramos la ley de Dios, si no tuviéramos la palabra de Dios, no tendríamos brújula. ¿Para qué nos sirve la brújula? Para ubicarnos. ¿Sí? Normalmente una brújula siempre la flechita le va a indicar el norte. ¿Y por qué le indica el norte? Para que usted sepa hacia dónde está el norte. Y de esa manera usted pueda definir dónde está el sur, el este y el oeste y sepa hacia dónde va. ¿Sí? Si no tuviéramos la palabra de Dios no tendríamos propósito, tampoco tendríamos dirección. Así que a través de la palabra conocemos el carácter, conocemos la persona y conocemos la voluntad del Señor, quien se da a conocer a través de su palabra que nos ha sido revelada. Dios nos habla y su palabra es poderosa y eterna. Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y escuche bien lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Siguiente verso. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios en nuestra vida? Nos desnuda por completo para que a través de ella realmente nos demos cuenta qué tipo de personas somos. Por eso es que en la palabra de Dios encontramos el bien y el mal. Lo que Dios dice que es bueno, siempre será bueno. Pero lo que Dios dice que es malo, no importa cuántos nombres le pongan, no importa cuántas etiquetas le peguen, no importa de cuántas maneras lo quieran disfrazar o decir, si Dios dijo que es malo, siempre será malo. Así es, hermanos. O sea, en la palabra de Dios no encontramos zonas grises. O es blanco o es negro. No hay de otra. Dios dice, o estás conmigo o estás en mi contra. Como dije por ahí un dicho, ¿verdad? O la bebes o la derramas. Así definitivamente. Así que mire, es evidente que hoy para todo cristiano, ¿verdad? Los tiempos que tenemos por delante, tenemos que vivir en la más alta estima de la palabra de Dios. Tenemos que considerarla una lámpara para nuestros pies
y una luz para nuestro camino, dice el Salmo 119, verso 105. Además, la palabra de Dios nos implica que nuestra confianza es segura porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y es inerrante e infalible. Vayamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Sabe? La palabra de Dios nunca falla. Es perfecta en todo sentido. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Siguiente verso. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado, ¿para qué, hermanos? Para toda buena obra, ¿verdad? Si usted quiere ser un buen siervo, una buena sierva de Dios, hermanos, la palabra es necesaria en nuestras vidas. Y de ahí veamos 1 de Pedro 1, 23 al 25, donde nuevamente encontramos esta postura que el apóstol Pedro nos implica. Pero ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Verso 24. Porque todo mortal es como la hierba, escúchelo bien, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, ¿y qué sucede? Y la flor se cae. Pero escuche este siguiente versículo. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Hermanos, todo lo que vemos va a terminar, va a concluir, va a finalizar. Pero la palabra de Dios, hermanos, siempre se va a mantener. Siempre. No ha cambiado. No ha cambiado desde los tiempos de Adán y Eva y hasta el día de hoy no ha cambiado. Lo que Dios ha dicho, hermanos, ha permanecido. Imperios han subido e imperios han caído. Y la palabra de Dios sigue. La trataron de destruir, la trataron de quemar, pero siempre Dios guardó un remanente que conservara sus palabras. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna. ¿Sí? Su palabra no tiene caducidad. Así que miren, Colosenses 1:25 dice lo siguiente: conforme la administración de Dios que nos ha sido dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Son palabras del apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 20, versículos 25 al 27 dice así: y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Dice la palabra ahí, ¿verdad? Escuchen. Yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Verso 26. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente ¿de qué? De la sangre de todos. 27. Porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Y hermanos, estas mismas palabras que Pablo está diciendo son las mismas palabras, ¿verdad?, que cada pastor en cada iglesia siempre dice a sus congregantes. Porque el consejo de Dios, hermanos, se los he dado. Y la responsabilidad ya no es mía, la responsabilidad es de cada uno de ustedes. Porque sabemos ahora lo que tenemos que hacer. Ya no estamos ignorantes. Antes, ¿verdad?, no conocíamos la verdad, pero cuando la verdad llega a nuestra vida, en ese momento Dios nos hace responsables a cada uno de nosotros de que esa verdad la practiquemos o la desechemos. Así de sencillo. Y esto me lleva al tercer y último punto. Hoy por hoy tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios. Mire, hablando históricamente, los emperadores Diocleciano y Galerio dieron inicio el 23 de febrero del año 303 a la peor persecución contra los cristianos en la época del Imperio Romano. Diocleciano quería volver a tener un imperio unido y Galerio era un fanático religioso pagano que no toleraba el rechazo de los cristianos a sus dioses. Fue entonces cuando Diocleciano firmó el edicto contra los cristianos y ordenó la destrucción de las escrituras cristianas y la prohibición de todos sus actos religiosos. ¿Se da cuenta cómo la historia nos enseña algo? Esos dos emperadores romanos querían ponerle punto final al cristianismo. ¿Y qué cree?
aquí estamos nosotros. No lo lograron. Y hoy por hoy, y yo hablo por nuestro país, ¿verdad? Esta gente que está ahí y que fue elegida para estar al frente de nuestros gobiernos, quiere terminar con nosotros. ¿Sí? Quiere acabarnos, quiere que tengamos un pensamiento como el de ellos. Pero ¿saben qué, hermanos? Es tiempo de que nosotros digamos no y nos paremos cada vez más firmes en nuestra fe. Porque se vienen cosas peores. Se vienen cosas en las cuales, ¿verdad? Si ya hoy en día, con la enseñanza que vienen a través de los libros de texto, están tratando de incluir su metodología, su pensamiento, su filosofía en las vidas de nuestros hijos. Por eso tengan mucho cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que le están enseñando a sus hijos en la escuela? Porque la persona más importante que tiene que educarlos a ellos es usted. Además, a la escuela, ¿verdad? Vamos a aprender, ¿sí?, de matemáticas, de español, de historia, de geografía, de ciencias naturales, de todo eso. No vamos a que cambien el pensamiento de nuestros hijos para que ellos puedan, ¿verdad?, ser personas como las que ellos están buscando querer formar. Hace poquito también vi una noticia, ¿verdad?, de que en el, ¿cómo se dice?, en el evento que hacen año con año para premiar a lo mejor de la música, ¿verdad? El que se llevó los mejores galardones fue un hombre que, pues yo en lo personal, ¿verdad?, su música no me transmite absolutamente nada, ¿verdad? Su nombre en español es Conejo Malo, Bad Bunny, si lo debe de haber escuchado. ¿Sí? Y mire, leo para usted lo siguiente, ¿verdad? O sea, me di a la tarea de encontrar algo y creo que esto puede darnos un punto de partida para que nosotros, hermanos, tengamos sentido común. ¿Y por qué digo sentido común? Porque creo que es tiempo de que nosotros, ¿cómo decirlo?, no nos casemos con todas esas ideas que hoy día el mundo está tratando de infiltrar en nuestros hijos, en nuestras hijas, en los jóvenes y aún en nosotros mismos. Mire, ese sujeto al que llaman Bad Bunny, que verdaderamente su nombre es Benito Ocasio, qué bueno que se puso un nombre artístico, ¿verdad? Porque dice, fue elegido como mejor artista del año en los premios Video Music Awards. Estos son los galardones musicales más antiguos de la cadena NTV y el pasado domingo en Nueva Jersey se lo entregaron al tal Benito. Le preguntaron a un conocido compositor y músico qué pensaba acerca del fenómeno Bad Bunny, Maluma, J Balvin, etc. Y esta fue su opinión, aunque no quiso que dieran su nombre por temor a ser vetado por las disqueras y televisoras por decir algo que, si bien es cierto, no se puede decir a través de los medios. ¿Qué pienso del éxito de individuos como Bad Bunny? Lamentablemente creo que es exitoso por la incultura de la gente. Y América Latina es un pueblo en dramática involución cultural que no tiene remedio. Ya lo dijo Octavio Paz en el año 1982 en su libro Tiempo Nublado. Es algo premonitorio que un intelectual de ese calibre dijera eso. Son tramas de lumpen e intereses de las mafias de las disqueras que obedecen a las élites económicas a las que les conviene que la gente esté mal, que la gente se embrutezca y sea cada vez más ignorante y estúpida, porque incita a las adicciones, el consumo de droga, la promiscuidad sexual con cualquier sexo y la vida irresponsable. Es la promoción de una vida de fantasía totalmente fuera de la realidad, en el mensaje de algo que no es música, sino un disfraz latinizado y superficializado de un movimiento social encaminado a promover las peores deformaciones de lo más bajo de la sociedad, aprovechándose de la ingenuidad e ignorancia de gran parte de la juventud. Es un tema de mafias cupulares. El lenguaje ha sido destrozado por completo y es uno de los más afectados. Se ha desfigurado, torcido. Ha quedado amorfo en las letras de estos bodrios que usurpan el nombre de la canción y la degeneran y prostituyen. La gente paga lo que sea porque la realidad es que no van a escuchar música, sino que van a recintos a donde se van a quedar afónicos, gritando, donde van a ver a un estrafalario del playback lleno de luces
y rodeado de bailarines de sexo indefinido, haciendo loas de un producto tecnológico, ficticio de la mercadotecnia. No es arte, ni es baile, ni es danza. Las letras solo son balbuceos incomprensibles. Ni es canto, ni es música, ni es nada. Es un espectáculo de la vorágine que empuja para que los jóvenes vayan a embrutecerse de forma tumultuaria, pero están manipulados para que así lo hagan. Ahí es donde les venden drogas, alcohol, prostitución, fármacos, porque el negocio es redondo. Lo que promueve no es un cantante, sino una figura, un símbolo de la decadencia, la derrota cultural, la destrucción de los valores y la familia, la desaparición del vínculo intergeneracional, la ruptura entre los padres y sus hijos, es el triunfo de la ignominia, la mediocridad y la ignorancia. Son letras perversas que, si las logras descifrar, son balbuceos soeces, monótonos, embrutecedores y elementales. Es triste y lamentable que los niños oigan esas expresiones desde la primaria y por imitación se promueve esa forma tan primitiva y básica de ver la vida. No les dejan escoger, no hay ni siquiera opción ante esta basura. Y le digo así, hermanos, porque en definitiva, si usted ha escuchado ese tipo de letras, piense nada más, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Sencillamente, ¿verdad? Yo creo que los cristianos del siglo XXI, así como lo vivieron nuestros compatriotas, ¿verdad? En aquellos siglos, que fueron perseguidos por no rendirse ante los dioses paganos de los romanos. Hoy nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos firmes para no rendirnos ante estos dioses paganos que el mundo está queriendo levantar. ¿Sí? Porque de eso habla esa música. O sea, a mí en lo personal, ¿verdad? O sea, a mí no me gusta. Sí, no me gusta. Y mire que ya hay, pues no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Músicos cristianos que tratan de usar, ¿verdad? Ese tipo de música para ganar gente. Pero yo en lo personal es algo que a mí no me parece. A mí no me gusta. Un día, ¿verdad? Me tuve que poner atento y buscar en el Google la letra de una canción porque yo no entendía qué era lo que decía. Así literal, porque como bien ahorita lo estaba yo leyendo, ¿verdad? O sea, son como balbuceos. De tal manera que la gente, ¿verdad? O sea, viva atontada, en ignorancia. Así es como hoy en día muchos jóvenes viven. Yo no sé, ¿verdad? Si usted en su casa escucha ese tipo de música. ¿Sí? Digo porque no vivo con usted. Yo no sé si sus hijos oyen ese tipo de música. Pero son cosas en las que tenemos que pensar. Ay, pero mira, es que qué chistoso baila. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, somos arquitectos de lo que estamos construyendo en el hogar. Dios nos está dando las bases. Dios nos da las bases de cómo construirlo. Pero cada quien hace, ¿sí?, el cimiento como desea. Mire, hoy en día en nuestra época, los líderes protagonistas mundiales y los razonamientos específicos contra los cristianos son otros. Pero usted y yo como creyentes tenemos que estar aferrados a lo que dice la palabra de Dios. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí. No estamos exentos de la tensión y la persecución que vivieron nuestros compatriotas ante las demandas del mundo y la obediencia fiel que tenemos a la palabra de Dios. Tal vez ya no seremos acusados, ¿verdad?, de faltar a los dioses paganos, pero sí seremos acusados de rechazar la idolatría contemporánea, el individualismo extremo y expresivo, el materialismo sin esperanza, el sexualismo extremo y muchos ismos más que al mundo lo tienen de rodillas y sujeto a este nuevo tipo de ideologías que operan como dogmas infalibles, ¿verdad? Otra de las publicaciones que yo hice, ¿verdad? Y sé que eso genera rechazo, ¿verdad? Porque la gente, a final de cuentas, nos ve y en muchos círculos genera un rechazo, ¿verdad? Y yo dije lo siguiente, ¿verdad? Nunca voy a llamar mujer a un hombre hasta que ese hombre no pueda procrear verdaderamente a un hijo. Nunca lo voy a llamar mujer. Aunque me diga, ¿verdad?, que
es una mujer dentro de un cuerpo de un hombre, mientras él no tenga un órgano reproductivo como el de una mujer que fue creada mujer por Dios, no tengo por qué llamarlo mujer. Es un hombre. No importa cuánto se haga, no importa cuánto se maquille, no importa cuántas hormonas tome, es un hombre. ¿Sí? Porque así fue creado. Así fue creado. Sí, claro, hermana, adelante. Fíjese, fíjese. O sea, por eso les digo, hermanos, tenemos que tener cuidado cómo está moldeando a nuestros hijos. Nadie tiene por qué educarlos. El único responsable es usted. ¿Sí? El único responsable es usted. Y si usted no está preparado, sí, hermano. Ujú, ujú. Nuestros derechos, nuestra libertad de ideología. Porque al final de cuentas nosotros estamos basados en el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios y debemos de tener una libertad de pensamiento. No, exactamente. Echar a perder a todo. Fíjese. No, hermano, sino a conciencia. O sea, yo creo que son situaciones. Claro. Pues sí, es que de hecho, miren, hermanos, aquí en este caso, ¿verdad? Y bueno, con los hermanos, ¿verdad? Que están en el gremio magisterial, pues obviamente tenemos que tener eso bien claro, ¿verdad? O sea, con el conocimiento de la palabra de Dios, tanto hay responsabilidad, o sea, compartida entre los que sabemos la verdad y defender nuestra postura, pero también nosotros como padres, entre lo que tenemos que estar enseñando claramente a nuestros hijos. Porque eso, hermanos, o sea, muchos de ustedes tienen nietos, ¿sí? Y imagínense nada más, o sea, la formación que les quieren dar, o sea, en la escuela, los hijos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado ante esta ideología, ¿verdad? Que está tratando, ¿verdad?, de infiltrarse a todas las esferas de la sociedad. Y hoy en día ya está tocando a las puertas de la iglesia. ¿Para qué? Para que nuestro discurso cambie. Pues sabe que yo al menos no lo voy a hacer. Y yo lo tengo bien claro. ¿Sí? Pero tenemos que estar alertas. Ujú.
Así es. Definitivamente. Sí, definitivamente, hermano. Miren, leo para ustedes y con esto quiero concluir. Este comunicado es de la Asociación de Iglesias Asambleas de Dios y ellos dicen lo siguiente, porque mire, esto es importante también de mencionar. Dice: dirigido al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, al Honorable Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana. El Concilio Nacional de las Asambleas de Dios AR, con registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, SGAR 164, diagonal 93, es una institución con más de 100 años de presencia en el territorio mexicano y tiene representación en las 32 entidades federativas. Actualmente cuenta con alrededor de 13,000 centros de predicación, donde son ministrados aproximadamente 1,000,000 de fieles. Esta tarea es llevada a cabo por 8,000 ministros y líderes debidamente acreditados ante las autoridades en materia de culto público. En nuestras congregaciones contamos con una membresía con diversidad socioeconómica y multicultural. Los programas que desarrollamos han mostrado eficacia y efectividad en la satisfacción de las necesidades espirituales y morales de la gente, incluyendo la atención a los que presentan problemáticas sociales tales como desintegración y conflicto. Con la enseñanza e instrucción de la palabra de Dios y la consejería pastoral, no pocos se han convertido en agentes de bien y ejemplos de superación. En las asambleas de Dios no discriminamos a nadie por su ejercicio de libertad de elección en su manera de vivir. Sin embargo, creemos que nuestra libertad de creer y predicar nuestra fe y doctrina tampoco debe ser coartada. En uso pleno de esta libertad de expresión, la cual nos otorga la Constitución, nos manifestamos en contra de que se incluya en nuestra Carta Magna una ley que reconozca un género que naturalmente no existe. Expresamos nuestro apego a la enseñanza bíblica que reconoce hombre y mujer como entes formadores de una familia y preservadores de la raza humana. Por lo anteriormente descrito y debido a la propuesta de diversos actores políticos en el Congreso local de la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que implican la prohibición del libre ejercicio del ministerio eclesiástico a través de leyes que penalizan a cualquier padre de familia o ministro de culto que brinde asesoría a una persona en cuanto a su identidad sexual, iniciativas que quieren imponer las ideologías de género en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Manifestamos nuestro desacuerdo a tales iniciativas por contravenir los principios de las Sagradas Escrituras, que son ejes rectores para la predicación y la enseñanza que en uso de la libertad religiosa y de conciencia ejercemos. Las asambleas de Dios en México siempre hemos sido y seremos respetuosos de la investidura del ciudadano presidente de la República y de las instituciones de los 3 niveles de gobierno, y coadyuvaremos para un buen ejercicio de las políticas públicas. Trabajaremos con las autoridades establecidas y reconocidas por nuestra Constitución sin distingo de partido político, pero también no reservamos el derecho constitucional de petición para marcar nuestra postura en temas relacionados a la familia. La libertad de conciencia es irrenunciable. Y esto lo firma el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en México en su directiva general, ¿verdad? Y en definitiva, hermanos, lo que sí puedo concluir con todo esto, ¿verdad? Es que el apóstol Pedro escribe lo siguiente, ¿verdad? Y lo leo para ustedes, capítulo 1, versículos 23 y 25, ¿verdad? Y lo leímos hace un momento, dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que a nosotros nos ha sido predicada, hermanos. ¿Sí? Esta gente, ¿verdad?, quiere imponer su agenda, quiere imponer su pensamiento, quiere imponer su filosofía. ¿Sí? Pero tenemos algo claro: imperios han subido e imperios han caído. ¿Sí? Reinos han sido destruidos. ¿Sí? Pero la palabra de Dios hasta el día de hoy permanece, y es la que nosotros tenemos que defender, porque esa es la roca de nuestra fe. ¿Sí? Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestra salvación. Y ante esa situación, ¿verdad?, hoy en día yo estoy sumamente preocupado y me voy a dar a la tarea, hermanos, de informarnos más acerca de todos estos asuntos para que como iglesia sepamos cómo abordarlos.
¿verdad? Y cómo poder contrarrestar todo esto que se viene, ¿sí?, sobre toda nuestra sociedad. Así que estemos atentos porque es tiempo de que la iglesia, hermanos, se prepare para todo este tipo de situación. No estamos en contra, ¿verdad?, de aquellos que quieren tener esa libertad según sus creencias, pero sí estamos en contra de su filosofía, de lo que ellos piensan y que quisieran imponer en los demás. Estamos en contra de eso, ¿sí? No los rechazamos, porque al final de cuentas Dios no rechaza a nadie, ¿sí? Si uno de ellos se arrepiente, Dios lo perdona y lo restaura, ¿sí? Pero no estamos a favor de su filosofía ni de su pensamiento, ¿sí? Y nosotros no vamos, ¿verdad?, a ceder ante este tipo de situaciones. Amén. Póngase de pie. Solamente quiero orar brevemente, ¿verdad? Y sé que con todo esto vuelvo a recalcar, ¿verdad?, lo que dije en un principio. Hemos sido llamados a obedecer la palabra de Dios frente a las demandas de este mundo, ¿sí? Este mundo nos puede demandar mucho, ¿sí? Nos puede demandar mucho. Pero usted y yo tenemos que defender y obedecer la palabra de Dios. Padre, hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Y reconocemos principalmente, Dios, que ante toda esta oleada de todo lo que se avecina, Señor, es cada vez más un momento cumbre e importante en que nosotros como iglesia estemos firmes y llenos del conocimiento de tu palabra, pero también, Señor, con las armas que tú nos has dado para contrarrestar este tipo de filosofías y de ideas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy más que nunca creemos con una convicción que nuestra vida está en Cristo y que nuestra fe está cimentada en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, queremos que nos des valentía, valor, coraje y fuerza para enfrentar todas estas cosas. Porque, Señor, la batalla comenzó hace más de 2000 años, Señor. Y el enemigo sabe que su fin se acerca y por lo tanto a toda costa quiere llevarse la mayor cantidad posible de gente al infierno. Pero nosotros, la iglesia, Señor, hemos entendido esto. Somos luz de este mundo, somos sal de esta tierra y somos los que tenemos que presentar defensa ante todas estas situaciones. Solo te pido que nos des, Señor, las armas, la fuerza y el coraje para enfrentar todo esto que se avecina, porque es tiempo de que defendamos la familia. Es tiempo de que defendamos el orden correcto que tu palabra dice. Es tiempo de que defendamos, Señor, la familia como el núcleo de la sociedad. La unión entre un hombre y una mujer para la procreación de los hijos. Así que en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos para mantenernos firmes en esto. En el nombre de Jesús, Señor, estamos parados en ti y reconocemos que solo contigo podremos lograrlo, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, mis amados, sin más que agregar, nos despedimos solo de los que están conectados a través de esta transmisión en vivo y les invitamos a que puedan conectarse nuevamente el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Dios les bendiga y dejo